Volví a casa pensando en darle una sorpresa a mi esposa. Cancelaron el vuelo. Abrí el portón en silencio, pero la sorpresa me esperaba a mí. Mi casa brillaba con todas las luces encendidas, retumbaba la música y mi Dolores, mi esposa, con quien había vivido 40 años, lloraba en la oscuridad junto a la caseta del perro. Simplemente me expulsaron de mi propia casa. Esas palabras de mi esposa todavía resuenan en mis oídos, aunque ha pasado tanto tiempo. Las palabras que me susurró aquella noche en el patio, apoyada contra el cercado de nuestro viejo perro. En el momento en que la vi, tan querida y tan indefensa, llorando en la oscuridad mientras en mi casa retumbaba la música, en ese preciso instante comprendí que había criado monstruos. No es una figura retórica. Jamás habría podido imaginar por lo que tendría que pasar para recuperar no el negocio, sino la familia. Mi nombre es Gonzalo Marchena. Tengo 65 años y soy el que antes llamaban el patrón. No en el sentido de señor feudal o terrateniente. Soy un hombre de la tierra. La mayor parte de mi vida la he pasado no en despachos, sino en los campos. Soy propietario de varias explotaciones agrícolas sólidas en nuestra región. Huertos, granjas lecheras, campos de trigo. No es ningún gigantesco conglomerado agroindustrial sin alma donde los números se han comido al hombre, sino un negocio familiar sólido que construí desde cero absoluto. Cada árbol de esos huertos lo recuerdo cuando era un plantón. Para mí la tierra no es simplemente un activo que se puede vender ventajosamente. Es la obra de mi vida. Y como siempre creí, la obra de la vida de mis hijos. Qué equivocado estaba. El día en que todo se derrumbó, comenzó de manera completamente rutinaria. Estaba sentado en la esterilizada pulcritud de la sala VIP del aeropuerto. El vuelo a Alemania, donde debía reunirme con los proveedores de nuevo equipamiento para la granja lechera, lo habían retrasado ya por tercera vez. 6 horas de espera en vano. Sabéis, para un hombre acostumbrado a que el amanecer no espera y a que la vaca no pregunta cuándo te viene bien ordeñarla, semejante ociosidad es peor que una tortura. Bebí, creo, 1 litro de su insípido café, hojeé todos los periódicos y ya empezaba a desquiciarme con esa música que parece sonar en todos los aeropuertos del mundo. Esa música es igual en todos los aeropuertos, aquí y en Alemania. Sin rostro. En cambio, las personas que me escuchan ahora son todas de lugares vivos y distintos. Siempre me ha resultado curioso saber quién está al otro lado. Escribid por favor en los comentarios desde dónde me escucháis, desde qué ciudad, desde qué país. De verdad me importa saberlo para no hablar al vacío. Por fin en el panel se encendió la fría e indiferente inscripción. Vuelo cancelado. El siguiente, mañana por la mañana. El primer pensamiento fue de contrariedad. El trato era importante. Los alemanes son gente puntual, no les gustan estas cosas. Ya estaba alargando la mano hacia el teléfono para llamar al asistente y reservar un hotel aquí, junto al aeropuerto, cuando de pronto me detuve. ¿Qué hotel? Tengo mi propia casa, tengo mi propia cama. ¿Para qué voy a estar encajonado entre paredes ajenas? Decidí volver en silencio, pasar la noche en casa. La sorpresa, claro, saldría bien. Dolores, mi esposa, se alegraría. Siempre se preocupa cuando viajo. Y por la mañana, con fuerzas renovadas y la cabeza despejada, volvería y resolvería el asunto con los alemanes. Tomé un taxi. El trayecto hasta nuestra casa a las afueras duraba unos 40 minutos. El ruido de la ciudad quedó atrás. El coche susurraba con sus neumáticos por la carretera nocturna. Miraba los campos oscuros que pasaban volando y pensaba en que pronto llegaría la primavera. Pronto la siembra, mi época favorita y la más dura. Estaba tan sumergido en esos pensamientos que ni me di cuenta de cuándo llegamos a nuestro portón de forja. Después de pagar al taxista, esperé a que las lucecitas rojas del coche desaparecieran tras el recodo. La noche era silenciosa y fresca. Saqué mi llave y, con sigilo, intentando no hacer ruido, abrí el pesado portón. No quería despertar a Dolores,
Pensaba colarme como en los tiempos de juventud, y al instante me quedé paralizado en el camino. La casa brillaba con todas las luces. Por las ventanas abiertas de la terraza retumbaba la música, algo ajeno, agudo, desagradable. Pero no fue eso lo que me detuvo. En el rincón más lejano del patio, donde está el cercado de roca, nuestro viejo mastín, en la franja de luz del farol, vi una figura familiar. Mi Dolores. Estaba de pie, apoyada de espaldas contra la reja del cercado. Roca, habitualmente un perro temible y desconfiado al que temen todos los vecinos, gimoteaba suavemente y hozaba con su enorme hocico canoso en la mano de ella. Y ella lloraba. Entendéis, había visto a Dolores de muchas maneras. La había visto cansada, la había visto disgustada, la había visto encolerizada, aunque eso ocurría raramente. Pero nunca la había visto así. No lloraba a gritos ni con histeria. Era un llanto silencioso, sin sonido, como llora alguien cuando ya no tiene fuerzas ni para las lágrimas. Simplemente estaba de pie con la cabeza caída, y las lágrimas rodaban por sus mejillas. El corazón se me hundió hasta el estómago. Lo primero en que pensé fue en los hijos. Algo le había pasado a Elena, a Rodrigo. Me lancé hacia ella a través del patio. Roca, al reconocerme, ladró brevemente, pero no se separó de su dueña. «Dolores, Lolita, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás aquí y no dentro?» Ella se estremeció como si la hubiera golpeado. Levantó hacia mí sus ojos llorosos y asustados. Y en esa mirada había una mezcla salvaje. Alivio de que yo estuviera allí, horror de que yo estuviera allí, y vergüenza. Me entró un miedo de verdad. «Gonzalo, tú. Pero tú debías... el vuelo». Cancelaron el vuelo. Le tomé las manos. Las manos estaban heladas. «Dolores, no te calles. ¿Qué ocurre? ¿Quién está en casa? ¿Por qué lloras?» «Hay visitas», susurró ella mirando hacia la casa iluminada. «Elena y Rodrigo. Los hijos han venido». «Pues eso es bueno. ¿Qué visitas? ¿Por qué estás aquí?» Dijeron que era una sorpresa por nuestro 40º aniversario de boda. Se trababa. Las palabras le costaban, aunque fue el mes pasado. Dijeron que era una reunión de negocios para hablar de un nuevo fondo familiar. A esas palabras, fondo familiar, se me revolvió el estómago de mala manera. Conocía demasiado bien a mis hijos. A mi hija Elena, 40 años, abogada de éxito, casada con un funcionario escurridizo. Es toda como yo, inteligente, ambiciosa, tenaz. Solo que yo tengo principios y ella, al parecer, solo tiene metas. Y a mi hijo Rodrigo, 38 años el muchacho, y aún así como un adolescente. Arquitecto fracasado, recién vuelto del extranjero, donde había acumulado una pila de deudas. Débil, infantil, acostumbrado a vivir del dinero del padre y eternamente buscando el camino fácil. Toda la vida intenté enfrentarlos, hacerlos competir. Pensaba que así se forjaría el acero. Parece que forjé otra cosa. «Dolores, habla claro». Ya no pedía, exigía. «¿Qué han hecho?» «Trajeron a unas personas, inversores». Su voz tembló y volvió a llorar. «Empezaron a hablar de planes, Gonzalo. Enseñaban una presentación, decían que nuestras granjas son ineficientes, que los huertos son cosa del pasado, que esta tierra, nuestra tierra, hay que venderla para un club de golf de lujo». Escuchaba y no daba crédito a mis oídos. Un club de golf en la tierra en la que había enterrado 40 años de vida. «No entendía nada», susurraba Dolores, aferrándose a mi mano. Me acerqué a Elena cuando hicieron un descanso. Le dije: «Hija, ¿qué estáis diciendo? ¿Qué club de golf? Esto es la obra de tu padre». Y ella, Gonzalo, me miró así, me cogió del brazo, sonrió a los invitados y muy bajito, para que nadie oyera, me dijo: «Mamá, no molestes, ve a sentarte a la cocina, que aquí estamos tratando negocios». Y su marido, ese Víctor, ese funcionario suyo, también amablemente me empujó hacia la salida del salón. Dijo que me vendría bien tomar el aire, que hacía buena noche. Se calló, recuperando el aliento. Me expulsaron de mi propia casa como a una criada, para que no les estorbara vender tu vida. Miraba su rostro, el mechón gris que se le había escapado del peinado.
las lágrimas que ya no se enjugaba, al viejo perro que era el único que había permanecido a su lado y le lamía la mano helada. Y en ese segundo toda mi vida, todos mis campos, mis huertos, mis vacas, todo eso perdió cualquier sentido. Por dentro no había ni grito ni rencor. Se había vuelto vacío y muy frío. Solo quedaba una cosa, una rabia helada, serena. La rabia de un marido cuya esposa, dueña de esta casa, había sido humillada y echada a la puerta como una vieja molesta. Y la rabia de un padre que en ese segundo comprendió con aterradora claridad que había criado monstruos, personas para quienes no hay nada sagrado, ni la madre, ni la obra del padre. Le apreté las manos con más fuerza. «Ya está», dije tan bajito que solo ella y el viejo perro me oyeron. «Se acabó. Vámonos de aquí». Ella me miró sin comprender. «¿A dónde, Gonzalo?» «De noche». Esta noche dormimos en la ciudad, en nuestro viejo piso. Y miré las ventanas vivamente iluminadas de las que brotaba esa música estruendosa. Y mañana les enseñaré a respetar a su madre. Viajamos de noche en silencio. Sostenía con fuerza la mano helada de Dolores, y ella miraba por la ventana las luces que pasaban. Nuestro viejo Roca, al que había soltado del cercado justo antes de partir, corrió tras el coche hasta el portón y ladró largo rato a nuestras espaldas. Ese ladrido, lleno de añoranza y perplejidad, era el único sonido que parecía despedirnos de la casa que aquella noche se había vuelto ajena. Conduje yo mismo, aunque hacía muchos años que no me ponía al volante. Para eso tenía chóferes. Pero aquella noche necesitaba hacer algo con las manos. Necesitaba sentir el volante firme. De lo contrario, me parece que habría explotado. La llevé a nuestro viejo piso de la ciudad, ese mismo de 2 habitaciones donde habíamos vivido los primeros 15 años, donde habían nacido tanto Elena como Rodrigo. No lo habíamos vendido, lo guardábamos como reserva. Allí todo había quedado como antes. El mismo parqué crujiente, la misma vitrina en el salón oliendo a naftalina y a libros viejos. Encendí la luz de la cocina, pequeña, 6 metros cuadrados, con una pantalla amarillenta sobre la mesa. Dolores se sentó en un taburete y solo entonces se permitió volver a llorar. Pero ya de otra manera, con amargura, con sollozos, como lloran de agravio. «Gonzalo, ¿cómo es posible?», susurraba, cubriéndose el rostro con las manos. «¿Cómo han podido?». Yo para ellos me senté enfrente. ¿Qué podía decirle? ¿Que yo era el culpable? ¿Que estaba tan absorto en forjar el acero que no me di cuenta de que en vez de dagas había forjado oxidados clavos envenenados? ¿Que mi hija, a quien enseñé a ser fuerte, confundió la fortaleza con la crueldad? ¿Y que mi hijo, a quien siempre reprendí por blandengue, nunca aprendió a ser un hombre, quedándose un niño caprichoso dispuesto a vender a su madre por un juguete nuevo? Simplemente me levanté, saqué del armario la valeriana, le serví medio vaso, la obligué a beberlo. Luego la tapé con una manta en el viejo sofá del salón. Se durmió casi al instante, agotada, y hasta en sueños se estremecía. Yo no me acosté. Volví a la cocina, me serví un vaso de vodka frío por primera vez en quién sabe cuántos años y lo bebí de un trago. El fuego me quemó la garganta, pero la cabeza seguía helada. Estaba sentado en ese silencio, en esa vieja cocina donde en otro tiempo habíamos sido tan felices, y miraba mis manos. Las manos que construyeron, las manos que plantaron huertos y asistieron partos. Ahora esas manos tendrían que destruirlo todo. No, no así. No destruir, sino limpiar. Aquella noche no me vengué. La venganza es una emoción, un arrebato. A mí por dentro todo se había congelado. Estaba trazando un plan. Era como una operación quirúrgica. Sí, dolería. Sí, habría que cortar en carne viva. Pero si no se extirpa el tumor, se lo comerá todo. Habían humillado a su madre. Habían pisoteado la obra de mi vida. Y no porque fueran villanos de libros, sino porque eran personas débiles, corrompidas, infantiles, que no conocen el valor de nada, ni del dinero, ni del trabajo, ni del amor. Y si simplemente los prive de la herencia, los corto del dinero, no entenderán nada, solo se amargarán. Pensarán que el viejo padre se ha vuelto loco
y ha retenido lo que les pertenecía por derecho. No, el remedio tiene que ser amargo. Querían mi negocio, lo tendrán, pero lo tendrán como se lo han ganado. Al amanecer lo tenía todo preparado. No había dormido ni un minuto. Cuando Dolores se despertó, yo ya estaba afeitado y vestido con una camisa limpia que había encontrado en el armario. Ella me miró con espanto. «Gonzalo, tienes una cara terrible». «Voy a la oficina», dije tranquilamente. «De momento no volvemos a casa. Quédate aquí y no llames a los hijos, bajo ningún concepto. Ellos llamarán solos». Ella asintió. Me tenía confianza. Todo el día siguiente lo pasé con los abogados. No con el bufete de Elena, naturalmente, sino con mi viejo compañero de los tiempos de la universidad, que llevaba mis asuntos más delicados. Preparábamos documentos. No era sencillo, pero yo siempre había tenido un aeródromo de reserva. Nunca ponía todos los huevos en la misma cesta. Y mis hijos, por fortuna, no sabían de todos mis activos. Solo veían la punta del iceberg, la explotación, las granjas. Pero la base de ese iceberg estaba bien escondida. Los hijos llamaron al mediodía. Primero Rodrigo, como siempre, cobardemente. «Papá, ¿dónde estás? Te teníamos preparada una sorpresa. La asistenta dice que os habéis ido tú y mamá». «Estoy en la ciudad», respondí con voz uniforme. «Ocupado». «¿Vas a volver? Tenemos inversores aquí». «A los inversores, dales las gracias y mándalos a casa». Lo corté. «Todos los asuntos de inversión están cerrados. Mañana a las 10 de la mañana os espero a ti y a tu hermana en mi oficina central. Habrá un consejo de familia». «Papá, ¿ha pasado algo? ¿Estás enfadado?» En su voz sonaron notas conocidas de colegial asustado. «Mañana te enterarás de todo, Rodrigo. A las 10 en punto, sin llegar tarde». Colgué. 5 minutos después llamó Elena. Su tono era distinto, acerado, ejecutivo, con un leve barniz de irritación. «Papá, buenas tardes. Rodrigo dice que has cancelado la reunión. ¿Qué urgencia es esa? Tenía negociaciones serias. La gente ha viajado». «Elena, tus negociaciones han terminado», la interrumpí. «Mañana a las 10, y pon en orden a tu marido Víctor. Le va a resultar útil conocer ciertos cambios en su carrera. Creo que a sus superiores les va a interesar leer sobre los esquemas de recalificación de terrenos para campos de golf». Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Elena era inteligente. Entendió que yo sabía, pero no calibró el alcance. «Estaré», dijo seca y colgó. Al día siguiente, exactamente a las 10 de la mañana, estaban sentados en mi despacho, en ese mismo despacho al que de niños corrían a buscar caramelos ante la gran mesa de roble que había encargado 30 años atrás. Elena estaba sentada derecha, el cabello perfectamente peinado, traje caro, rostro de máscara. A su lado su marido Víctor, pálido, con los ojos inquietos. Ya había entendido que las nubes se acumulaban. Rodrigo, enfrente, se removía en la silla, pálido, con la cara abotagada tras la noche de la sorpresa. Entré en el despacho, no me senté a la cabecera de la mesa como de costumbre, me quedé de pie junto a la ventana mirándolos. «Os he reunido, hijos», comencé con voz deliberadamente cansada y senil. Tenía que volar a Alemania. Estaba en el aeropuerto y mientras cancelaban el vuelo pensé mucho. Soy viejo, 65 años. Toda la vida tiré de este carro como un buey. ¿Para quién? Para vosotros. Vi cómo se tensaban, esperando la tormenta de acusaciones, pero continué. Vuestra sorpresa de ayer me ha abierto los ojos. Ya sois adultos. Queréis dirigir. Veis todo de otra manera. Eficiencia, inversores, campos de golf. Pues bien, hice una pausa. Parece que ha llegado vuestra hora. Me acerqué a la mesa y puse ante ellos una gruesa carpeta de documentos que mis abogados habían preparado durante toda la noche. He decidido retirarme. Estoy cansado. Traspaso todos los activos de la empresa Nuestras Tierras a vuestra gestión conjunta, a partes iguales, 50-50. Elena, como abogada, te encargarás de los documentos. Rodrigo, tú te encargarás de... Bueno, de algo también te encargarás. De arquitectura, construirás nuevos establos. Observaba sus caras. Había que verlo.
El marido de Elena, Víctor, parece que dejó de respirar. Rodrigo parpadeaba desconcertado, sin poder creer tal suerte. Y Elena, oh mi hija, por un momento perdió su máscara y vi cómo le ardieron los ojos. No era alegría, era codicia. Pura, sin mezcla, rapaz avaricia. Ya calculaba con qué rapidez apartaría al hermano fracasado del comedero. «¿Papá? ¿Hablas en serio?», balbuceó Rodrigo. «¿Así, de golpe?». «Todo, hijo. Quiero descansar. Con la madre viviremos tranquilos. Quizá nos vayamos de viaje. Ella lleva años sin ver el mar como es debido. Venga, gobernáis vosotros. Desde hoy sois los dueños». Elena fue la primera en recomponerse. Le lanzó a su hermano una rápida mirada despectiva, la mirada de una dueña a un parásito. «Es una decisión muy sabia, padre», dijo en tono uniforme, tendiendo la mano hacia los documentos. «No te vamos a desfallecer. Me encargo de que todo se haga conforme a derecho». Les di un campo de batalla. Y no tardaron en ponerse en marcha. Puse en sus manos un arma cargada y los coloqué espalda con espalda. Sabía que no apuntarían mucho tiempo. Se dispararían el uno al otro de inmediato. Y no me equivoqué. La guerra que planifiqué con tanta frialdad no tardó en comenzar. Parece que ni siquiera llegaron a casa. Mi viejo jefe de seguridad, Félix, hombre que había pasado conmigo el fuego y el agua y que me lo debía todo, me informó esa misma tarde. El choque comenzó en el aparcamiento de la oficina. No habían tenido tiempo de cerrarse las puertas de sus caros coches. Elena, sin perder tiempo, le comunicó a su hermano que, como principal abogada y persona con experiencia real, ella asumía la gestión operativa. Y a él, a Rodrigo, como unidad creativa, le asignaba un cargo honorífico en la explotación más lejana. Dijo que sus talentos de arquitecto serían útiles para proyectar nuevos cobertizos para Heleno. Rodrigo, según Félix, se puso rojo como un tomate y le siseó a la hermana que era una serpiente ladrona que siempre lo había odiado y que no la dejaría robar lo que le pertenecía por derecho. Con eso terminó el primer asalto. Se fueron cada uno a sus caros pisos a recuperar fuerzas y yo volví con Dolores. Nos quedamos en el viejo piso de la ciudad. Le dije que en la casa grande de momento era difícil y que aquí, en el silencio, necesitaba trabajar con los archivos. Ella lo entendió todo y no discutió. Simplemente estaba a mi lado, silenciosa como una sombra, y en sus ojos se había posado el duelo. Ya no aparecí por la oficina central. Desaparecí por completo del radar. Mis hijos, embriagados por el poder súbito, no tenían tiempo para mí. Estaban ocupados. Repartían la piel del oso que les había arrojado. Mi verdadero cuartel general se instaló en un discreto despacho de la notaría de mi viejo amigo abogado, el mismo que me había ayudado a preparar el traspaso. Cada día llegaban informes a mi mesa, de Félix, sobre desplazamientos, reuniones y llamadas, de la contable jefa, Vera, mujer de la vieja escuela que detestaba a Elena por su arrogancia, sobre los movimientos de cuentas. Veía cada uno de sus pasos. Elena, como yo esperaba, actuaba con rapidez y de manera jurídicamente turbia. Convocó de inmediato el Consejo de Administración, formado por los dos, y aprovechando la ignorancia jurídica de Rodrigo, coló un nuevo estatuto. Por ese estatuto, todas las decisiones financieras clave quedaban en sus manos como directora general, y Rodrigo recibía funciones representativas. Podía encargarse de la imagen, diseñar nuevas etiquetas. En esencia, lo convirtió en un payaso, en una hoja de parra. Acto seguido comenzó la optimización. Lo primero que hizo fue despedir a la mitad de los agrónomos y veterinarios de toda la vida. Personas que habían trabajado conmigo 20 o 30 años, que sentían esta tierra como su propia piel. Los reemplazó por jóvenes gestores eficientes de la ciudad, chicos de cuello blanco que solo habían visto una vaca en un dibujo, pero que pronunciaban con hermosa fluidez la palabra rentabilidad. Rompió los antiguos contratos, basados en la confianza, con los pequeños agricultores que nos suministraban pienso, decidiendo que era más barato comprar al por mayor a grandes conglomerados. Rodrigo, al comprender que en el papel había perdido,
empezó a actuar como actúan todos los débiles arrinconados. Comenzó la guerrilla. No podía vencer a su hermana de frente, así que empezó a golpear por la espalda. Se reunía en secreto con los proveedores a quienes Elena había optimizado y se quejaba de ella. Los azuzaba, les insinuaba que la empresa estaba al borde del colapso, que Elena estaba sacando activos. Les aconsejaba exigir cobros inmediatos, pedir 100% de anticipo para los nuevos suministros. Era exactamente lo que yo estaba esperando. Los gestores eficientes de Elena fueron los primeros en entrar en pánico. Sufrieron un desfase de tesorería. Los viejos proveedores pedían dinero, los nuevos no despachaban sin anticipo. La leche se cortaba, las vacas mugían. Elena, para tapar los agujeros, se vio obligada a solicitar varios créditos urgentes muy caros en bancos pequeños, solo para salir del paso. Y yo, a través de 3 sociedades pantalla, empecé a comprar esas deudas. En silencio, con método. Cada paso en falso de ellos, cada rabieta de Rodrigo, cada orden arrogante de Elena, se convertía en un pagaré que iba a mi caja fuerte. Aún eran los dueños sobre el papel, pero de hecho, día a día, me debían cada vez más. Dolores, claro está, no sabía nada de todo esto. Solo veía el caos externo. Lo más terrible para ella era que el teléfono del viejo piso de la ciudad empezó a sonar. Llamaban los despedidos. Llamaba Rosario, la ordeñadora que Dolores conocía desde hacía 40 años. Llamaba don Andrés, nuestro jefe de jardinería, que lloraba al teléfono diciendo que los eficientes habían ordenado talar el viejo manzanar para plantar un cultivo más rentable. Llamaban a Dolores porque siempre la habían conocido como el corazón de la familia, como intercesora, y ella los escuchaba, palidecía, y luego venía a la cocina donde yo estaba con mis papeles. Una tarde entró y vi que ya no podía más. Parecía haber envejecido 10 años. En sus ojos no había rabia, solo dolor. Gonzalo, te lo ruego, detén esto. Se sentó enfrente y juntó las manos como en una oración. Son nuestros hijos. Sí, se han portado de manera horrible, pero van a perderse. Lo están destruyendo todo. Mira en lo que se han convertido. Se odian. Elena no deja entrada a Rodrigo en la oficina. Rodrigo le manda denuncias anónimas a Hacienda. Ten misericordia. Me duele verlo. Fue, quizás, el momento más duro de todo mi plan. Ella era madre. Estaba dispuesta a perdonarles todo, incluso aquella humillación junto al cercado, con tal de que la familia, tal como ella la entendía, no se fragmentara definitivamente. Le cubrí las manos frías y temblorosas con la mía. «Dolores», dije con firmeza, pero tan tranquilamente como pude. «Precisamente porque son nuestros hijos, tengo que llevar esto hasta el final. Entiende, no es que hayan tropezado, es que están enfermos de soberbia, codicia, infantilismo. Te humillaron, desdeñaron todo lo que hemos construido, toda nuestra vida. Si paro ahora, nunca entenderán nada. Pensarán que todo les ha salido impune, que el mundo se dobla ante sus caprichos». La miré a los ojos. «No me estoy vengando, Dolores, créeme. Estoy curando. Esto es cirugía. Sí, duele. Sí, hay que cortar. Pero si no extirpo esta gangrena, les devorará el alma por completo. No voy a permitir que sean así para siempre. Confía en mí un poco más». Ella me miró largo rato, y las lágrimas rodaban lentamente por sus mejillas. No se volvió mi enemiga. No me montó una escena. Simplemente asintió con tristeza y salió de la cocina. Le dolía de manera insoportable, pero me tenía confianza. Simplemente esperaba a ver cómo acababa esa severa lección. Y esa su silenciosa confianza, ese dolor que veía en ella cada día, pesaban sobre mí más que todas las deudas de mi empresa en derrumbe. La agonía duró varios meses. El desenlace lo aceleró la desesperación de Rodrigo. Elena, al comprender que por las deudas la empresa se hundía, decidió ir al banco. Encontró a aquellos mismos inversores del campo de golf y decidió venderles en secreto parte de los terrenos, los campos del sur más fértiles, naturalmente, a espaldas del hermano, para cerrar las deudas que él mismo había creado.
Rodrigo se enteró y se sumió en el pánico. Comprendió que la hermana iba a venderlo todo y a dejarlo con las manos vacías. E hizo la última y más terrible estupidez. Tomó toda la contabilidad interna, todos nuestros secretos comerciales, y se los llevó a nuestro principal competidor en la región. Supongo que esperaba que el competidor le ayudara a tumbar a Elena y lo hiciera socio suyo. El competidor, naturalmente, aprovechó esto para lanzar de inmediato una guerra de precios que hundió nuestras ventas. Al mismo tiempo, en la prensa local, comprada por el competidor, salió un artículo devastador que decía que nuestras tierras estaba al borde de la quiebra. Al día siguiente, el banco que nos había financiado durante los últimos 15 años, viendo todo ese caos, congeló nuestra línea de crédito principal y exigió el reembolso anticipado de todos los préstamos. Ese era el final. La empresa era insolvente. Por la tarde me llamó mi abogado. «Don Gonzalo, ya están en el anzuelo. El banco ha presentado sus demandas. Conforme a nuestros contratos, nosotros, como principales acreedores de los préstamos urgentes, tenemos derecho de preferencia. Ha llegado el momento». Colgué el auricular. Mañana convocaría el último consejo de familia. Cité al consejo de administración a las 11 de la mañana en ese mismo despacho, ante esa misma gran mesa de roble. Llegué a la oficina una hora antes. Por primera vez en esos meses recorrí la planta. Los gestores eficientes de Elena, a quienes veía por primera vez, pasaban a mi lado con vasitos de café de papel sin reconocerme. Estaban nerviosos, en el aire olía a pánico. Mi vieja guardia, Vera, Félix, mi secretaria Carmen, que llevaba conmigo 30 años, salió en silencio al pasillo cuando aparecí. No hacían preguntas. Solo me miraban con tal esperanza que parecía que había venido a salvar o a dictar sentencia. Probablemente las dos cosas. Entré en el despacho. Olor a madera pulida, a cuero, a viejos papeles. Olor al poder, a mi poder, que había cedido voluntariamente. Abrí la ventana, dejé entrar el fresco y frío aire otoñal. A las 11 en punto, minuto a minuto, entró Elena. Si no hubiera conocido todo el trasfondo, quizás habría admirado su temple. Traje impecable, perlas en las orejas, pálida, apretada como un puño, rostro de máscara. Se comportaba como una reina que sube al patíbulo. Llevaba la derrota con el mismo orgullo con que había celebrado la victoria. 5 minutos después, entró Rodrigo dando tumbos, y fue un espectáculo lamentable. Arrugado, sin afeitar, ojos enrojecidos, olía a la resaca del día anterior. Se dejó caer en el sillón y miró a la hermana con odio. La odiaba tan intensamente que parecía que ni siquiera se había dado cuenta de que yo también estaba en el despacho. «¿Y bien, qué? ¿Ya la has cagado del todo, víbora?», gruñó dirigiéndose a Elena. «Cierra la boca, insignificante», respondió ella en tono glacial, sin volver la cabeza. «Si tú no hubieras ido corriendo como una cotilla de mercado a chivarte al competidor, yo habría encontrado la salida». «¿Tú habrías encontrado la salida?», chilló Rodrigo. «Lo habrías vendido todo para tu campo de golf y me habrías dejado con las deudas. ¡Ladrona!». «Basta», dije. Lo dije en voz baja, pero los dos callaron al instante, como una orden grabada en sus huesos desde la infancia. Los dos me miraron, y solo entonces, al parecer, lo vieron. Ante ellos no estaba sentado un anciano cansado que soñaba con el descanso. Ante ellos estaba aquel Gonzalo Marchena al que temían y al que, como comprendí, nunca habían querido. «La empresa está en quiebra», anuncié, desplegando los papeles ante mí. «Gracias a vuestros esfuerzos conjuntos, tú, Elena, con tu optimización y tu avaricia, echaste a la gente y hundiste la empresa en deudas agobiantes. Y tú, Rodrigo, con tu venganza infantil y tu traición, la remataste, entregando los secretos a los competidores». «Papá, la culpa es de ella», volvió a empezar Rodrigo. «Padre, él no entiende lo que ha hecho», comenzó Elena. «¡Silencio, los dos!», golpeé la mesa con la palma. «Los dos tenéis la culpa, y los dos habéis perdido. El banco principal
ha exigido el reembolso inmediato de toda la línea de crédito. Los competidores han hundido el mercado. Los proveedores exigen cobros. No hay dinero en las cuentas. Se acabó. Elena clavó las uñas en los reposabrazos del sillón. Aún intentaba calcular. El banco, musitó. El banco no puede exigir todo de golpe. Hay procedimientos, reestructuración. Podemos... No podemos hacer nada, hija, la interrumpí, porque el banco principal es la punta. Los créditos urgentes y caros que tomaste en los bancos pequeños para tapar los agujeros las primeras semanas se habían suscrito con los activos principales como garantía y el plazo venció ayer. En su rostro apareció por primera vez el miedo de verdad. Entendió que esto ya no era un ajedrez, era una trampa. ¿Y ahora qué?, susurró Rodrigo. ¿Se lo llevarán todo? Sí, asentí. La empresa pasará al nuevo propietario. Todas las deudas, todos los activos. Pero hay un inversor dispuesto a cubrir todas las obligaciones, tanto con el banco como con los pequeños acreedores. Elena clavó en mí los ojos. En ellos brilló la última esperanza desesperada. Pensó que yo había encontrado a un salvador, que al fin me había involucrado para rescatarla. ¿Quién es ese inversor?, preguntó rápidamente. La miré directamente a los ojos. Hice una pausa. Yo, respondí. El silencio en el despacho se volvió tan denso que parecía que podría tocarse. Rodrigo abrió la boca como un pez sacado del agua. Y Elena, ella empezó a palidecer lenta, muy lentamente. Lo entendió todo. Era abogada. Entendió el esquema de principio a fin. Desde el principio, susurró. ¿Lo planeaste todo? No planeé vuestra estupidez ni vuestra codicia, respondí con calma. Simplemente las dejé ocurrir. Y sí, compré todas vuestras deudas, cada una. Ahora soy el acreedor principal y único de mi propia empresa, y tomo la decisión. Me levanté y me acerqué a ellos. Los dos quedáis despedidos a partir de hoy sin indemnización. No puedes, chilló Rodrigo levantándose de un salto. Soy propietario, tengo el 50%. Tienes el 50% de una quiebra, hijo, lo corté. Tu participación no vale ni el papel en que está impresa. Y tienes deudas personales que yo, por cierto, también he comprado. Así que siéntate y escucha. Rodrigo se desplomó de nuevo en el sillón. Elena seguía inmóvil, mirando un punto fijo. Había perdido por completo. ¿Queríais mi negocio?, continué rodeando la mesa. No lo tendréis, y dinero mío tampoco recibiréis. Ni un céntimo. Ni tú, Elena, para tus trajes, ni tú, Rodrigo, para tus proyectos en el extranjero. Sois personas adultas. Tú tienes 40, tú 38. Id a vivir, a ganar, alquilad pisos, encontrad trabajo. Veremos si os mantenéis a flote y si no acabáis odiándoos del todo. Si lo conseguís, si demostráis que no sois simplemente un apéndice de mi dinero, sino personas independientes, quizás algún día quiera hablar con vosotros. Por ahora, fuera de mi despacho. Observé cómo se levantaban. Elena fue la primera. No lloraba, no gritaba. Me miró con un odio tan glacial y concentrado que me sobrecogió. Si una mirada pudiera matar, yo habría caído fulminado. Se dio la vuelta en silencio y salió. Rodrigo fue distinto. Lloraba abiertamente, como un niño al que le han quitado el juguete. «Papá, ¿cómo puedes? Papá, soy tu hijo. ¿A dónde voy a ir? Papá, por favor». «Fuera», dije señalando la puerta. Fue retrocediendo, sollozando, y se escurrió por la puerta. Me quedé solo en mi despacho. Me acerqué a la ventana, vi cómo salían al aparcamiento. Elena se subió a su Mercedes y se fue chirriando los neumáticos. Rodrigo se quedó un minuto de pie, mirando alrededor con desconcierto. Luego sacó el teléfono, seguramente para llamar a su mujer, y yo los observaba desde arriba. Y decirme con sinceridad, ¿cómo habríais actuado en mi lugar? Debía haber mostrado en ese momento compasión de padre al ver su humillación y darles algún colchón, algún capital inicial. ¿O hice bien enviándolos al fondo para que aprendieran a nadar o se ahogaran?
Aún hoy no sé la respuesta única y correcta. Solo sé que en ese momento no podía actuar de otra manera. Tenía que arrancar esa enfermedad de raíz. Llamé a Dolores. «Dolores», dije al teléfono, «todo ha terminado. Puedes llamar a Rosario y a don Andrés, que vuelvan. Restauramos el Manzanar». Las primeras semanas después de echarlos fueron extrañas. Por un lado me aplastó el trabajo. Devolver nuestras tierras al estado en que lo habían metido los gestores eficientes era más difícil que construirlo todo desde cero. Tuve que recorrer personalmente a los antiguos proveedores, pedir disculpas, convencer, dar garantías personales. Devolví a don Andrés a los jardines, devolví a Rosario a la granja. Miraba cómo esas viejas manos callosas tocaban los árboles, las vacas, y comprendía. Ahí está la verdadera eficiencia, en el amor al trabajo, no en las cifras de una presentación. Dolores y yo volvimos a nuestra casa de las afueras. Después del tranquilo y pequeño piso, parecía resonante y vacía. La música ya no retumbaba, pero ese silencio era pesado. Dolores pasaba horas sentada en el salón mirando las fotos de los hijos cuando eran pequeños. No me reprochaba nada, pero veía su dolor, y ese dolor era mi segundo castigo. Lloraba no la quiebra, lloraba a sus hijos, a quienes le parecía había perdido. No les puse a prueba, la vida en sí se convirtió en su prueba. Solo observaba desde lejos. Me quedaba Félix, y sus informes llegaban a mi mesa cada semana. No espiaba, solo quería saber qué vivían y a dónde les llevaría ese camino. Lo primero en derrumbarse fue la brillante vida de Elena. Lo esperaba, pero no pensé que fuera tan rápido. Su marido Víctor presentó la demanda de divorcio a la semana. En cuanto entendió que el suegro de oro se había convertido en calabaza y las cuentas de la mujer estaban vacías, todo su amor eterno se evaporó. La dejó al instante, con cinismo, llevándose además todo lo que estaba a su nombre. Era una rata de las que abandonan el barco primero, y, sinceramente, me alegré de que mi hija se hubiera librado de esa sabandija. Pero luego fue peor. Su brillante carrera resultó construida sobre dos pilares, mi dinero y mis contactos. Su bufete de abogados, que en su día yo le había ayudado a abrir, sin mis contratos y mi paraguas, se vino abajo en un mes. Los clientes que ayer la adulaban hoy no cogían el teléfono. Resultó que, sin ser la hija de don Gonzalo Marchena, era simplemente una más entre miles de abogadas en una gran ciudad. Félix informaba lacónicamente. Elena Marchena vendió el Mercedes, vendió el piso en el barrio de lujo, liquidó las deudas, alquiló un pequeño estudio en las afueras en un bloque de hormigón. Yo conocía ese barrio, un sombrío gueto. Miraba las fotos. Mi hija, siempre impecable, en su caro abrigo, saliendo de un portal desportillado y montándose en un viejo utilitario. Se había colocado como asesora jurídica en una pequeña asesoría donde le pagaban 10 veces menos de lo que acostumbraba a gastar en bolsos. No llamaba ni a mí ni a su madre. Orgullo. El mismo orgullo duro del padre que en ella se había convertido en muro. Aceptó el combate. Mascaba tierra, pero no pedía ayuda. Y debo reconocer que en eso había algo que imponía respeto. Estaba rota, humillada, pero no aplastada. Con Rodrigo todo fue distinto, mucho peor. Si Elena ardía de rabia, él se hundía en el pánico. Nunca en su vida había estado sin un céntimo, no sabía cómo. Su mujer, esa frívola que había traído del extranjero, al comprender que la lluvia de oro había cesado, hizo las maletas esa misma tarde en que él llegó a casa llorando y destrozado. Ni siquiera escuchó. Simplemente llamó a un taxi y se fue a casa de alguna amiga, llevándose todo lo que pudo cargar. Rodrigo se quedó solo. Tuvo que vender su caro deportivo para poder pagar una habitación de alquiler. No un piso, una habitación en un piso compartido. Varios meses intentó encontrar trabajo de arquitecto. En vano. Su título extranjero sin proyectos reales y sin cartera no impresionaba a nadie. Sus geniales ideas no le importaban a nadie. Estaba sin Blanca del todo. Félix informaba de que un par de veces había pedido dinero prestado a antiguos conocidos, pero estos pronto dejaron de coger el teléfono. Se quebró rápido y de manera casi banal. Habían pasado 6 meses.
Era un húmedo y plomizo noviembre. Estaba sentado en mi despacho de casa repasando los papeles de la siembra. Entró Félix. Don Gonzalo, ha venido Rodrigo. Está en la entrada, pide verle. Se me encogió el corazón. Que pase. Entró unos minutos después. No lo reconocí enseguida. Estaba más delgado, ojeroso. El caro abrigo le colgaba como en una percha. Pero lo principal era la mirada, apagada, acorralada, la mirada de alguien que se ha rendido. Se detuvo en el centro del despacho. No saludó, no pedía perdón, pedía dinero. «Papá», dijo en voz baja mirando al suelo, «ya no puedo más. Aquí no soy nadie. Lo he intentado, no me sale nada». Levantó los ojos y en ellos había lágrimas. Lágrimas vergonzosas, masculinas, de desesperación. «Dame algo de dinero. Me iré de vuelta a Alemania. Allí me quedan conocidos. Podré empezar de cero. Es mi última oportunidad. Te lo ruego». Quería huir otra vez. Mi hijo de 38 años. Después de todo lo ocurrido, seguía buscando el camino fácil. Quería escapar a donde volvería a estar caliente y saciado, donde no haría falta luchar. Por dentro me invadió un frío de decepción. Lo miré durante mucho rato, a ese hombre ajeno y débil en quien con dificultad reconocía a mi hijo. Tomé una decisión. Era su última, la definitiva última oportunidad. «Bien», dije con calma. «Tienes dos opciones. Elige». Él levantó la cabeza. En sus ojos brilló la esperanza. «Primera opción. Te compro un billete de ida a Berlín. Te ingreso 10.000 euros en la cuenta. Con eso tienes para empezar. Pero te vas y olvidas el camino a esta casa para siempre. Olvidas que tienes padre y madre. Ya no tienes familia aquí. Empiezas desde cero como quieres». Él escuchaba, y la esperanza en sus ojos se iba apagando. Entendió que esto no era un regalo, era una liquidación. «Segunda opción», continué. «Te quedas y empiezas a trabajar conmigo desde abajo, ayudante de encargado de obras. Mezclarás hormigón y acarrearás tablas junto a los obreros. El sueldo como el de todos. Vivirás en el módulo del personal, en la residencia, con ellos, sin privilegios, sin papá, solo don Gonzalo. Si al cabo de un año veo que de ti puede salir algo, hablaremos. Elige». Estaba parado en el centro del despacho. Vi cómo luchaban en él dos hombres. Ese muchacho infantil y caprichoso que quería volver a huir de los problemas, esconderse en Alemania donde todo parece más fácil, y el hombre al que por primera vez en su vida le ofrecían no una limosna, no una dádiva, sino una elección real, de adulto, muy dura. El silencio duró quizás un minuto entero. Miraba alternativamente a mí y a sus zapatos rotos. «Me quedo», dijo en voz baja pero firme. «Trabajaré». En ese momento sentí por primera vez en muchísimos años un pinchazo. No de orgullo, aún era pronto, pero algo parecido al respeto. Había elegido el camino difícil, no había huido. El muchacho al parecer había empezado a morir. Rodrigo se puso a trabajar al día siguiente. Yo no fui a verlo. Probablemente no habría tenido ánimo de ver a mi hijo, arquitecto con título extranjero, en mono sucio acarreando sacos de cemento. Me informaba Félix. Llegó a la obra por la mañana. Le dieron en el vestuario un mono que le estaba grande y unas botas de goma. El encargado, un tipo serio a quien yo, naturalmente, había puesto al corriente, miró sus manos blancas y se sonrió. «Bueno, arquitecto, ve a recibir la mezcla». El primer mes fue un infierno para él. Lo sé, aunque callara. Los obreros de la cuadrilla al principio no lo aceptaron. Lo miraban como a un señorito que juega al pueblo. Le metían el trabajo más sucio, le gastaban bromas, esperaban que se rompiera y huyera, pero no huía. Con los dientes apretados acarreaba paletas, ataba ferralla, cavaba tierra helada. Por la tarde volvía al módulo del personal, a la residencia donde en una habitación para 4 olía a sudor, comida barata y tabaco negro. Caía en el catre y perdía el conocimiento. Dolores se enteró. No por mí, claro. La tierra siempre murmura. Vino corriendo a mi despacho. Le temblaba todo. «Gonzalo,
«Te has vuelto loco», gritaba llorando. «Que se va a matar, que es delicado, que en su vida no había cogido una pala, le vas a matar». Intentaba hacerle llegar en secreto a través de la cocinera comida casera y ropa de abrigo. Yo lo interceptaba todo. «Dolores», le dije cogiéndola firmemente por los hombros. «Para, le estás perjudicando. Sí, es delicado. Sí que no había cogido una pala, pues que la coja, que sepa lo que vale un duro. Tiene que hacerlo solo, o si no todo esto no habrá servido de nada. Tiene que hacerse un hombre, no seguir siendo el niñito de mamá con 38 años. Ella se dio la vuelta llorando. Esa noche no me habló, pero obedeció. Sabía que yo no cedería, y Rodrigo no se quebró. Al cabo de un mes, Félix informó de que la cuadrilla se había fijado en él. No se quejaba, no protestaba, trabajaba al nivel de todos. Y un día, cuando el encargado metió la pata con los planos y el encofrado del cimiento empezó a torcerse, Rodrigo de pronto se acercó, cogió el lápiz y directamente en la tabla redibujó rápidamente el nudo. «Bien». El encargado lo miró, cabeceó y dijo: «Oye, chico, que no eres del todo inútil». Desde ese día todo cambió. Los obreros empezaron a llamarle Rodri, no Rodrigo, no el arquitecto, sino Rodri. Al cabo de 6 meses, sin anunciarlo, lo trasladé de peón a ayudante de encargado. Y al cabo de un año vino él solo, no al despacho, sino que me atajó en la obra, sucio, polvoriento, pero con los ojos brillando. «Don Gonzalo», me dijo, «he mirado el proyecto del nuevo establo. No es eficiente, la logística es mala. He hecho un borrador mío. Échele un vistazo si tiene tiempo». Me tendió unas hojas de papel vegetal enrolladas. No era simplemente un plano, era un proyecto, meditado, sensato, donde todo estaba en su sitio, donde estarían cómodas tanto las vacas como las personas. Miraba esos planos, sus manos ya no blancas sino llenas de callos y rasguños, y sentía lo que hacía tanto tiempo no sentía: orgullo. «Buen proyecto», dije devolviéndole los papeles. «Afina los detalles. De esta obra vas a responder tú personalmente, como encargado». Él asintió. No sonrió, pero vi cómo se erguía. Se alejó siendo ya otra persona. Con Elena todo fue distinto. No llamaba, no venía, sobrevivía. Los informes de Félix sobre ella eran breves, como partes del frente. Trabaja. Ha alquilado una oficina, mesa y silla en un sótano de edificio residencial. Acepta casos pequeños, divorcios, pensiones alimenticias, litigios domésticos. Se había hundido hasta el fondo de la práctica jurídica, allá donde no hay grandes honorarios ni brillantes victorias, sino solo dolor humano, mugre e injusticia. Ella, acostumbrada a manejar contratos millonarios, ahora peleaba en los juzgados de paz por 3 céntimos de pensión para alguna mujer llorosa. Y luego en sus informes apareció un caso. No era ruidoso. Se había enzarzado en una pelea con el ayuntamiento. Ese mismo exmarido suyo, Víctor, o más bien su consejería, había decidido reordenar un barrio y echar de un local minúsculo a una pequeña panadería que regentaba un veterano de guerra. Simplemente quitarle el sitio para otro supermercado de cadena. Elena se aferró a ese caso como un bulldog, de manera gratuita. Estuvo luchando con ellos casi un año. Escribía recursos, los pillaba en errores de procedimiento. Sus antiguos amigos del ayuntamiento, a quienes ella había ayudado en su día con mi dinero, ahora le siseaban por la espalda y la amenazaban, y ella seguía adelante. Félix me trajo una grabación de la sala del juicio. Era su alegato final. Escuché y se me puso la carne de gallina. No hablaba aquella fría y ávida depredadora. Hablaba una combatiente. Hablaba del honor, de la justicia, de que no se puede pisotear a una persona pequeña solo porque es pequeña. Hablaba con mis palabras, esas palabras que yo, al parecer, le había dicho en la infancia y que, como pensaba, hacía tiempo que había olvidado. Ganó. Salvó la panadería. Habían pasado 2 años. 2 años desde aquel día en que los eché de mi despacho. Estaba en casa. Sobre la mesa, ante mí, había 2 informes. Una fotografía.
Mi hijo Rodrigo con el mono de trabajo parado en medio del nuevo establo, ese mismo que había construido con su proyecto. Está junto a los obreros, todos sucios, cansados, y se ríen de algo. Abraza al encargado por los hombros y es feliz. Está en su sitio. El segundo era un recorte de periódico local, una pequeña nota en la última página. La abogada Elena Marchena logra justicia para el veterano. Al lado una foto. Mi hija en la puerta del juzgado. No en un traje caro, en un sencillo abrigo, cansada, pero con la misma sonrisa que su hermano, la sonrisa de alguien que ha hecho algo de verdad. Miraba esas dos instantáneas, mis hijos, maduros, cansados, que habían pasado por la humillación y el trabajo duro, pero con otra mirada. En ella ya no había codicia, había dignidad. Comprendí que el tratamiento había terminado. Levanté el auricular y marqué el número de Elena. Tardó en contestar. «Diga». Su voz era cansada, de trabajo. «Buenos días, hija. Soy tu padre». Al otro lado se hizo el silencio. «Sé lo de tu victoria en el juicio. Estoy orgulloso de ti». Silencio. «Ven a casa el sábado a comer. Hay que hablar. Y llama a tu hermano. Está en la obra. Puede que no tenga cobertura. Dile que venga también». «Bien, papá, se lo diré». Colgué. El sábado vendrían. Se preparaban para una conversación conmigo, pero no sabían que no estaría solo. Llegó el sábado. En la casa desde primera hora de la mañana reinaba un silencio vibrante. Dolores no encontraba sitio. Ora se afanaba en poner la gran mesa del salón, ora iba a la cocina, ora simplemente se quedaba de pie en la ventana mirando el camino de entrada. Le daba tanto miedo ese encuentro como a ellos. Me acerqué a ella, le tomé la mano. «Todo va a ir bien, Dolores», dije. «No tengas miedo, simplemente hablaremos». «No tengo miedo de ellos, Gonzalo», respondió ella en voz baja. «Tengo miedo por ellos y por ti». Exactamente al mediodía, como le había pedido, llegó un coche a la casa, un viejo turismo modesto. De él bajó Elena. Iba en un sencillo vestido oscuro, el cabello recogido en una cola. Sin perlas, sin altanería, simplemente una mujer hermosa y cansada. Se detuvo junto al portón, en el mismo lugar donde yo en su día había encontrado a su madre llorando. Al cabo de un momento al portón llegó Rodrigo. Había venido en el autobús de línea que paraba en nuestro cruce y había hecho el trecho a pie. Llevaba una chaqueta de trabajo. Al parecer no había tenido tiempo de cambiarse. La vio. No se lanzaron el uno hacia el otro. Simplemente asintieron y juntos, en silencio, entraron en el patio. Lo recibí en el porche. «Buenos días, hijos». «Buenos días, papá», dijo Elena en voz baja. «Buenos días, padre», asintió Rodrigo. Estaban de pie esperando. Eran como cuerdas tensas. No sabían para qué los había llamado. Quizás para echarles la última reprimenda. Quizás para borrarlos definitivamente de su vida. «Pasemos al despacho», dije. Me siguieron por el pasillo conocido. Abrí la pesada puerta de roble. Entré primero y me quedé de pie junto a la mesa. Ellos entraron detrás y se detuvieron en el umbral. Estaban atónitos. Se habían preparado para una dura conversación conmigo a solas, pero no estaban preparados para lo que vieron. En el gran sillón de cuero junto a la chimenea, que siempre se había considerado el mío, estaba sentada Dolores, su madre. No llevaba vestido de gala. Llevaba su ropa normal de casa, pero estaba sentada erguida, con las manos posadas en los reposabrazos. Estaba sentada en mi sitio, y los miraba serena, sin miedo, sin reproche. Elena palideció. Rodrigo instintivamente dio un paso atrás, como si quisiera salir por la puerta. Los dos entendieron que la conversación principal no sería conmigo. Durante 2 años os he observado. Comencé, rompiendo el silencio. Sé dónde habéis trabajado y cómo. Miré a Rodrigo. Has construido un establo excelente, hijo. Los obreros te respetan. Luego a Elena. Y tú, hija, le ganaste la panadería a los buitres. He leído tu alegato en el juicio, un buen alegato, justo. Callaban. Habéis aprendido a trabajar. Habéis aprendido a aguantar el golpe.
Habéis aprendido a defender no solo a vosotros mismos, sino también a otros. Por eso quiero daros una oportunidad. Quiero devolveros al negocio. Vi cómo a Elena le temblaron imperceptiblemente las pestañas. Rodrigo tragó saliva. Cogí de la mesa una delgada carpeta azul con documentos. Este es el estatuto. Una pequeña granja en Zarcillo, esa que teníamos pensado cerrar. Está en mal estado, tiene deudas, pero tiene buena tierra y buena gente. Se puede levantar. Quiero dárosla a los dos. Puse la carpeta en la mesa. La miraban como a un salvavidas. Pero hay una condición, dije, y es la principal. Hice una pausa, dejándoles que asimilaran mis palabras. Hace 2 años, en esta misma casa, humillasteis a vuestra madre. Vosotros, miré directamente a Elena, la echasteis de su propia mesa porque, cito, no entiende de negocios. Vosotros, trasladé la mirada a Rodrigo, os quedasteis callados a su lado y dejasteis que ocurriera. Los dos decidisteis que era un estorbo, la servidumbre, un incordio en vuestros grandes asuntos. Sus caras. Había que ver sus caras en ese momento. Vergüenza, abrasadora, paralizante vergüenza. Rodrigo bajó la cabeza. Elena miraba a algún punto de la pared. Habéis saldado vuestra deuda conmigo, continué. Me habéis demostrado que valéis algo sin mi dinero. Habéis madurado. Pero ahora miradla a ella a los ojos. Cogí la carpeta de la mesa. Me acerqué al sillón donde estaba sentada Dolores y la puse en su regazo. Se hizo tal silencio que se oía el tic-tac del viejo reloj sobre la repisa de piedra. La propietaria de esta granja, dije posando la mano en el hombro de mi esposa, es ella, Dolores Mateu, con el 100% de las acciones. Y solo ella tiene que decidir si valéis ese trabajo, si sois dignos de llamaros sus hijos, y si vais a tener algún trabajo en absoluto. Me aparté hacia la ventana, dejándoles quedarse cara a cara con ella. Elena lentamente levantó los ojos hacia su madre. Rodrigo estaba parado como una estatua. Parecían haber olvidado respirar. Toda su vida futura, su perdón, su oportunidad, todo estaba en manos de esa mujer silenciosa, a quien habían herido tan cruelmente. Dolores, le dije a mi esposa, estos son tus nuevos trabajadores. ¿Cuál es tu decisión? Dolores los miró largo rato, unos 10 segundos que parecieron una eternidad. En su mirada no había satisfacción ni deseo de venganza. Solo había una profunda y sufrida pena materna. Miraba a sus hijos maduros y agotados. Rodrigo fue el primero en no aguantar. Dio un paso adelante. «Mamá», susurró. «Mamá, perdóname». Se arrodilló ante su sillón y apoyó la frente en sus rodillas, igual que en la infancia cuando rompía un jarrón. Elena estaba pálida como un papel. No lloraba. Simplemente miraba a su madre, y en su rostro se veía la tempestad que rugía en su interior. Dolores levantó lentamente la mano y la puso sobre la cabeza de Rodrigo. Lo acarició. Luego trasladó la mirada hacia mí, y en sus ojos ya no estaba aquel dolor de antes. Tenía fuerza y amor. Asintió serena y firmemente. «Saldremos adelante, Gonzalo», dijo en voz baja. Y yo supe que lo conseguirían, porque ahora no construían un frío e inhumano imperio, sino que levantaban su hogar desde los mismos cimientos. He vivido una larga vida y he comprendido una cosa simple pero muy importante. La familia no es solo sangre, es trabajo. Un trabajo diario y duro de perdón, comprensión y aceptación. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Se puede perdonar una traición como la que cometieron mis hijos? ¿O hay cosas que no se pueden perdonar ni a los más queridos? Escribid, por favor, en los comentarios qué pensáis sobre eso. Me importa conocer vuestra experiencia.